Estábamos hablando cómo el Señor comienza esta sesión. ¿Se acuerdan? Lo tenemos que recalcar, como siempre hacemos a través de todos los libros, cómo el Señor da los mandamientos en el monte Sinaí a Moisés, no como un castigo, sino como una vía de cómo una persona debe ser santa. Eso es lo más importante. Muchas veces vemos los mandamientos, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. El problema es que como hemos estudiado ahora en Génesis, de época de los patriarcas, y todo eso, el hombre no sabía cómo agradar a Dios. Recuerden que estamos 4000 años atrás de nuestra era, en una mentalidad totalmente diferente. Por eso también les he dicho en todos los estudios de la Biblia que uno tiene que, para entender la Biblia, tiene que leerlo con la mentalidad del que lo escribió. Si no, tú no entiendes la Biblia. ¿Por qué con la mentalidad con que se escribió? Porque muchas veces nosotros leemos la Biblia como un libro de historia del siglo XXI. Y por eso que no entendemos nada. Es un gran error leer la Biblia con mentalidad de historia del siglo XXI. Recuérdense que lo principal del libro de la Biblia no es la palabra escrita, sino es el mensaje que Dios nos quiere transmitir. Y que lo transmite con la mentalidad propia y la lengua y las costumbres y los modismos propios de la época. Por eso el Señor del Éxodo es el primer intento de cómo el Señor quiere que el hombre sepa las cosas que le agradan y las cosas que le desagradan. Y después, más tarde, en el segundo pacto, el Señor nos va a dar la gracia, que para este momento, acuérdense que esta gente no tiene el Espíritu Santo, esta gente está privado de la gracia. Israel no tiene gracia santificante ninguna, es un pueblo que camina en la carne prácticamente, y por eso Dios le da unas reglas así tan tajantes. Es como los niños, le explicaba a ustedes como las veces anteriores, como cuando un niño no le habla al niño de una forma, y cuando ese niño ya es adulto no le habla a ese niño de otra forma. Así Israel le está hablando aquí a Israel, como le está hablando Dios a Israel, como cuando se le habla a un niño. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Más adelante San Pablo ya nos habla hablar de una forma diferente. Pero recuérdense que todo en el capítulo 20 del Éxodo, todos los mandamientos y toda la alianza está ligada a estas palabras. Yo soy tu Dios que te sacó del lugar de la esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. De ahí parten todos los sacramentos y la alianza. Yo no soy un Dios cualquiera, yo soy el Dios que te liberó, yo soy el Dios que abrió el mar en dos delante de ti, yo soy el Dios que hundió el ejército de Faraón, el ejército más poderoso de aquellos tiempos. Yo, ese Dios, te digo, no tendrás otro Dios delante de mí. A nosotros nos parece extraño eso, pero acuérdense que en Israel venía de la cultura 400 años en Egipto, donde Egipto adoraba multitud de dioses. Estuvimos hablando de la adoración, estuvimos hablando de por qué el Señor prohíbe a Israel hacerse imágenes. Eso hablamos el martes pasado, porque el Señor en la primera alianza prohíbe a Israel hacerse imágenes de un Dios que no tenía figura. Hablamos como el Señor ya a través de Pablo dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible en la nueva alianza. Pero también este mandamiento de no tendrás otro Dios fuera de mí, no adorarás otro Dios, no te postrarás delante de ninguna imagen de dioses ajenos, también prohíbe la adivinación y prohíbe la magia, prohíbe todo tipo, y así lo va a decir más adelante el Deuteronomio 18, del capítulo 10 en adelante. El Deuteronomio va a decir, cuando llegues a la tierra, cuando vayas a la tierra, yo oigo como un eco por ahí. Yo digo algo y yo oigo un eco de ahí. Bueno, a lo mejor hay que bajar un poquito la bocina. Dice Deuteronomio 18:10, cuando llegues a la tierra que yo te voy a dar, no imite las costumbres de las personas que están ahí. Porque esas personas que están en esa tierra perdieron su lugar precisamente por practicar esas cosas. Y el Señor le da una lista de las cosas que no debe practicar. No pasarás a tu hijo por el fuego. A nosotros nos parece un poco extraño eso de pasar a los hijos por el fuego, pero es que una de las iniciaciones de Dios Moloch y otros dioses, que era que a niños recién nacidos se pasaba por encima del fuego cuando se consagraba el Dios. Por eso no pasas a tu hijo sobre el fuego, es decir, no consagres tu hijo a dioses extraños. No consulte las estrellas desde el albor de la alianza, primera alianza en el desierto. El Señor le dice bien claro al pueblo de Israel, no consulte los astros. Le dice también, no consulte los espíritus de los muertos. Todo eso el Señor se lo dice. Le dice el Señor Israel, si tú haces todo eso, vas a perder la tierra como la perdieron la gente que estaban antes que tú. Y hoy en día el Señor nos sigue. ¿Qué cosa lo que el Señor le quiere decir a Israel a través de esas palabras? No seas como el pueblo del cual yo te saqué.
Tú eres un pueblo santo, un pueblo que me pertenece a mí, ya no pertenece a Faraón. Si tú fuiste esclavo de Faraón, cuando tú saliste, cruzaste el mar, ya tú transferiste el trabajo que hacía Faraón, lo transferiste a mí, que soy un Dios vivo. Eso es lo que quiere decir. Y en todo esto, el germen de todo esto está el germen de Génesis 2.3. El eco de germen de Génesis 2.3 está a través de toda la Biblia y llega hasta el día de hoy. ¿Qué eco de qué? Las palabras de Satanás o de Luzbel en ese momento, el ángel, a los primeros hombres. Tú serás como Dios. Con lo que le dijo Satanás a los primeros hombres. Tú serás como Dios. Si conoces el bien y el mal, tú vas a ser igualito a Dios y no morirás jamás. Esa palabra de Satanás está a través de todo el libro del Éxodo, a través de toda la Escritura, a través de los Evangelios, y llegan hasta el día de hoy. ¿Cómo llega hasta el día de hoy? A través de la nueva era y a través de todas esas porquerías que nos presentan por la radio y la televisión. Porque ¿qué es lo que le dice en el Éxodo? No consultarás a las estrellas. Pon el radio y la televisión, para que vea cuántos estafadores. No hay programas católicos, pero hay horóscopo y porquería de esa a todas horas. Como le decía un día Pérez Roura a Monseñor Román, Pérez Roura le dijo a Monseñor Román que hacía tiempo que no lo veía. Monseñor Román, bajito así como habla, pero suelta cada una tremenda. Le dijo, tú no me ves porque tú no me invitas. Porque en vez de invitarme a mí, tú pones a Walter Mercado. Pero Armando Pérez Roa le contestó algo también tremendo. Yo pongo a Walter Mercado porque eso es lo que a la gente le gusta. O sea que hay una combinación de ambas cosas. Una vez yo oía que le estaban preguntando a Cristina que por qué ella llevaba tanta porquería en show. Y ella dijo, porque cuando hago un show serio, baja el rating. O sea que también a nosotros nos gusta la porquería. Y nos alimentamos de esa carroña que venden esa gente. Pero el Señor le dice, no consultes a las estrellas. ¿Por qué? Y ese es el propósito de la nueva era. ¿Cuál es el propósito de la nueva era? El propósito de Satanás desde el principio. Lo bueno que Satanás no ha hecho nada, no ha inventado nada nuevo. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Quitar a Dios y poner en el lugar de Dios la criatura. Ese es el propósito de Satanás. Quitar a Dios y que el lugar de Dios lo ocupe ¿quién? Una criatura. Una criatura. ¿Y cómo se llama eso? Idolatría. Cuando tú consultas las estrellas, tu futuro no está en manos de Dios. ¿Tu futuro está en manos de quién? De las estrellas. Cuando tú consultas a los espíritus, el misterio de Dios no está encarnado en Dios, sino que todo que se pueda revelar del oculto me lo revela a mí, no Dios, sino ¿quién? Un espíritu. Por eso que desde el comienzo el Señor le dice bien claro a Israel, le prohíbe todo tipo de adivinación, cualquier tipo de adivinación y cualquier tipo de magia. Y así lo dice el Catecismo de la Iglesia en los puntos 21.15, 21.16, 21.10.17. Ahora, siguiendo en el segundo mandamiento, recuérdense que son 3 mandamientos que regulan la relación del hombre con Dios y 7 que regulan la relación del hombre con el hombre. O sea, es una cruz. 3 de abajo para arriba y 7 para los lados. El segundo mandamiento, recuérdense también, lo dijimos bien claro cuando pensamos que cuando Moisés da el Éxodo no está dividido ni en capítulos ni en versículos. Es un libro corrido a lo largo. Por eso San Agustín, y es bueno que todos sepamos esto, San Agustín dividió los mandamientos en 10 como lo conocemos hoy en el siglo V. ¿Por qué lo dividió de una forma sucinta? Para que nosotros pudiéramos memorizarlo. Por eso el primer mandamiento es, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque si nos cuesta trabajo acordarnos de ese mandamiento, dime tú si tuviéramos que acordarnos 9 versículos del Éxodo. Por eso San Agustín puso, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Eso une, no tendrás otro Dios fuera de mí, no te postrarás delante de ningún otro Dios. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios sobre todas las cosas, pues no se busca otro Dios. El que ama a Dios sobre todas las cosas no busca en poderes que no son de Dios ningún tipo de respuesta. Ese es, lo divide San Agustín de esa forma. El segundo mandamiento, que es el que está en el versículo 7, lo pone San Agustín como el segundo mandamiento: no pronunciarás en nombre del Señor tu Dios en falso, porque el Señor
no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Ese es el segundo mandamiento para nosotros. Y después, más tarde, los protestantes, Lutero cambió los mandamientos. Y el segundo mandamiento para los protestantes es: no te harás estatuas. Pero tú sabes que ellos están obsesionados por las estatuas. Pero la división original la hizo San Agustín. Y yo quisiera saber quién más sabio que San Agustín para poder dividir los mandamientos. El segundo mandamiento está relacionado con el nombre de Dios, que ya hablamos aquí. Cuando la zarza hablamos del nombre de Dios, que es lo que quiso Dios decir con un nombre. Y cuando hablamos aquí, dijimos bien claro que el nombre de Dios no es un sonido. El nombre de mío, Frank, y el nombre de ustedes, Joquita, Rosana, María, qué sé yo, esos son sonidos, ¿no? Como yo le contaba a ustedes que yo una vez conocí en Cuba a un muchacho que se llamaba Querubín y tenía como 7 pies, 200 libras, era de color de esa bocina. O sea, el nombre no va con la persona, porque uno piensa en Querubín en un niño chiquitico y rubiecito, pero en Israel no. En Israel el nombre va unido a lo que es la persona. Por eso en Israel conocer el nombre es conocer a la persona. Por ese motivo Israel nunca menciona el nombre del demonio. Ustedes van a ver que solamente el demonio aparece en el libro de Job. ¿Por qué no aparece el demonio? Porque Israel decía: nosotros no queremos tener ningún tipo de relación con esa persona ni conocer su esencia. Por lo tanto, ese nombre no se pronuncia. ¿Cómo llamaban al demonio en el libro de Isaías y Ezequiel? El rey de Persia, el rey de Egipto, un enemigo de Israel. Era como le llamaban. Así pasaba con el nombre de Dios. El nombre de Dios, cuando Dios le dice el nombre a Moisés, que no es un nombre, es una definición. Cuando Moisés dice: ¿quién tengo que enviarte? ¿Se recuerdan? El Señor le contestó: yo soy el que soy. Asher, Asher. Yo soy el que soy. Que son las 4 letras, yo Jebajé. Por eso el nombre del Señor no es un epítome que para definir una persona, sino es la esencia. Yo soy el que soy. O sea, no hay nadie, ninguno delante de mí. Pero con el tiempo, como les expliqué, en Israel se cogieron las 4 letras, Yod, He, Bajé, y se hizo más o menos un patronímico de ese nombre santo de Dios. Y ese nombre santo de Dios, después del exilio babilónico, se dejó de pronunciar. Pero ya de antemano nos dice el libro del Éxodo: no pronunciar el nombre de tu Dios en falso. El santo, respetar el santo nombre de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno menciona el nombre de Dios, uno está de cierta forma penetrando el misterio personal de Dios. Y el Señor nos llama a no pronunciar ni siquiera el nombre de Dios. Muchas veces pues la gente piensa que se limita solamente a no jurar en falso, pero no solamente el pueblo judío entendió que el nombre de Dios es tan santo que los judíos hasta el día de hoy no pronuncian. No solo no pronuncian el nombre de Dios, que no pronuncian la palabra Dios. Como yo estoy diciendo a ustedes de Dios, ellos no pronuncian la palabra Dios. Si ustedes entran a un website judío, en los escritos de ellos está D-S. Ellos no escriben la palabra Dios, ponen la D, una rayita y la S. Y en casi todos los webs judíos te dicen que si tú imprimes algo del website de ellos, tengan cuidado que ese papel no se caiga al piso, porque en ese papel está inscrito el nombre santo de Dios. Mira tú qué reverencia tienen. Y nosotros usamos el nombre de Dios como a nosotros nos da la gana. Muchas veces sin jurar, muchas veces lo usamos en conversaciones vanas, en conversaciones de la calle, pronunciamos, no, porque sí, porque Dios, cuando tú puedes decir si Dios quiere, porque eso es una oración, si Dios permite, pero muchas veces usamos el nombre de Dios jugando, usamos el nombre de Dios en una conversación banal. Y Israel entendió bien claro que el nombre de Dios no se podía pronunciar. ¿Cuándo único se pronunciaba el nombre de Dios? El día de la expiación, que es cuando el sumo sacerdote clamaba por los pecados de Israel. Como era el nombre que se pronunciaba solamente en el santo de los santos, ese nombre de Dios pasó a ser totalmente sagrado. Igual que para nosotros es el nombre de Jesús, como dice Filipenses, es el nombre que está sobre todo otro nombre, el nombre del cual se dobla rodilla en el cielo, en la tierra y en los mismísimos abismos. Desde este segundo mandamiento, y es lo que tenemos que entender, se prohíbe primero jurar en falso. Jurar en falso es algo verdaderamente terrible. El juramento, cuando es veraz y cuando es
verídico, cuando es legítimo, un juramento, ¿qué es lo que pone de relieve? Pone de relieve la relación de mi palabra con la verdad de Dios. Cuando tú haces un juramento, tú estás poniendo la verdad de tu palabra, uniéndola a quién? La verdad de Dios. Cuidado, porque si tu palabra es falsa, tú estás uniendo el pecado a lo que es santo y estás manchando el nombre. Es una acción que no mancha a Dios. ¿Tú sabes quién te mancha? A ti, y no lo pensamos. Porque ese juramento, fíjate, es una relación tremenda cuando tú juras con lo que tu palabra que estás diciendo, con la palabra de Dios. Por eso, cuando es una mentira, ese juramento se convierte en una blasfemia, en un insulto. Una persona que dice mentira bajo juramento, y cuidado también una cosa, o hace una promesa que no tiene intención de cumplir. Tengan cuidado, porque esto implica las promesas que hacemos en un momento de apuro y después no la cumplen. Y empiezas, ay, pero es que yo lo prometí, pero la verdad, hermano, lo que tenemos que entender es nuestra relación con Dios. Dios es tan grande y tan poderoso y tan diferente a nosotros, que cuando tú te pones en relación con Dios, Dios espera que tú te comportes tal como se comporta Él. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Nunca Dios deja de prometer algo que no lo cumpla. Y Él espera que cuando tú prometas algo, lo cumpla. Muchas veces Dios, que lo sabe todo, estamos haciendo promesas, hermanos, que nosotros estamos estafando a Dios. Y después viene, ay, pero es que yo no lo pensé. Hermano, yo te doy un consejo. Las cosas de Dios, piénsalas. Al fin y al cabo, Dios no necesita ninguna promesa tuya. ¿Qué promesa necesita Dios de ti? ¿Tú sabes lo que Dios necesita de ti? Fidelidad. Fidelidad, no promesa. A veces que hacemos cada promesa, ay, Señor, si tal cosa, te doy un ramo de flores a la ermita. ¿Para qué quiere, Señor, flores? Si Él tiene todas las flores del mundo. O si se me da tal cosa, dejo de fumar. Pero si es que tú no tienes que fumar, si eso daña tus pulmones. O peor, si se da tal cosa, empieza a ir a misa. Pero ¿cómo tú le vas a prometer a Dios algo que tú le debes a Dios? Tenemos que tener cuidado, hermano, con las cosas que... Por eso yo le aconsejo a ustedes, esto no implica que no podemos jurar en un tribunal, por ejemplo, si vamos. Porque a Cristo lo puso el sumo sacerdote bajo juramento. Cuando le dijo, dime en nombre de Dios vivo, tú eres el Mesías. Y Cristo tuvo que decir la verdad, tú lo dices, yo soy. Y se formó todo lo que ustedes saben. Por eso cuando uno jura en los juicios, por eso que en este lugar, en Estados Unidos, se toma tan serio el juramento y por eso es penado el juramento en falso. Porque estás jurando sobre la Biblia, que lo que tú vas a decir es lo cierto, es tu palabra en relación con la palabra de Dios que está en el libro ese escrito en ese momento. Y más vale que tú digas la verdad. Y no poner, cuando tú te pones bajo juramento, Jesús mismo lo puso en el sermón de la montaña. Acuérdense que el sermón de la montaña es la ampliación de la antigua ley. El sermón de la montaña es la antigua ley puesta en la gracia, sacándola del legalismo para ponerlo en la gracia. Y Jesús dice en el sermón de la montaña, habéis oído que se le dijo a sus antepasados, no jurarás, no prejurarás, sino que cumplirás al Señor tu juramento. Pues yo te digo que no jures en modo alguno. Sea tu lenguaje sí, sí, no, no. Si nosotros nos atuviéramos a eso, hermano, nuestra vida va a ser más fácil. Y a mí eso mi mamá me lo enseñó, así desde que nosotros éramos chiquitos. Mi hermano dijo, cuando tú dices la verdad, tú te pones rojo una sola vez. Y eso yo lo aprendí. Las personas que siempre están diciendo cosas que después no van a cumplir, se pasa la vida entera pasando vergüenza. Cuando ellos me dicen, ¿puedes ir a tal lugar? Yo le digo, mira hermano, yo no puedo ir a tal charla a tal lugar. Porque estoy muy cansado, porque tengo muy apretado la semana esa, y le digo, yo no puedo ir. ¿Para qué le voy a decir? Sí puedo ir, para después pasar a decir, ay no, mira, no puedo ir porque ese día estoy enfermo, o mi abuelita se cayó y se partió la cadera. Pero eso es lo que hacemos todos nosotros. En Cuba había un señor que yo conocía que él decía que 2 afirmaciones equivalen a una negación. A una negación. Él decía, cuando alguien te diga, sí, sí, dije, estate seguro que no va. Y fíjate si es verdad, cuando alguien dice, sí, 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 yo voy, asegúrate que no va a ir. El que va dice una vez, cuenta conmigo. Yo voy. Hermano, eso es lo que el Señor, y eso es lo que el Señor dice en el mandamiento, que tu sí sea sí
y tú no, sea no. Me llaman cosas de la iglesia. ¿Quieres ingresar a este movimiento? No. Ay, pero ¿cómo es posible que tú no quieras estar en este movimiento? No tengo tiempo, no puedo. Ay, ¿quieres ir a este retiro? No, no puedo ir al retiro. Hay gente que me persiguen por años. Yo digo, no puedo ir al retiro. Yo no puedo matarme y pasarme la semana entera trabajando y predicando por ahí. No puedo. Porque si no, digo que sí. Y si voy por todo el camino, mal rayo me parte. ¿Quién me habrá mandado a mí a decir que sea el jato de viejas estas que van a dormirse al lugar? Y cuando llego, ¿tú sabes cómo llego? Predispuesto contra toda la gente. Y no, la gente no es culpable. ¿Tú sabes quién es culpable? Yo, que dije que iba a ir. Hermano, el Señor es bien claro en el Sermón del Monte. Dice, no jures. Porque cuando nosotros, ya no estamos hablando de jurar en un tribunal. Estamos hablando de jurar por tontería por Dios te juro que sí, que yo voy. Queremos dar el énfasis. Pero hermano, ten cuidado. Si no lo dice por salir de paso, Jesús lo dice bien claro. Y dice la palabra, que de toda palabra vana seremos juzgados. Y ese es el mensaje de no tomar el nombre de Dios en vano. Que tu sí sea sí. Y tu no. Todo lo que pasa de ahí, hermano, es del maligno. Un sí tuyo que se convierte en no, es del maligno. Es del maligno. Y como le dije, tenemos que tener la mentalidad de conectar el cerebro antes de echar a andar la lengua. De saber cuándo yo puedo hacer una promesa. Y a mí nunca se me olvidó una vez una muchacha que cuando se acuerdan cuando hacíamos los pactos en el retiro, final de retiro, que hacíamos los pactos de Dios, ella le pidió al Señor que quería un hombre bueno para su vida. ¿Hay algo malo en eso? En absoluto. Ojalá todo el mundo pidiera un hombre bueno o una mujer buena para que no le cayera una perica o un perico de esos que andan por ahí. Él pidió un hombre bueno en su vida. Y le prometió a Dios que si le daba el hombre nuevo, bueno que ella buscaba, no iba a tener novio en un año. No iba a tener novio en un año. ¿Cómo si tú le pides a Dios un hombre bueno, vas a prometerle? ¿Y tú sabes qué pasó? No, ya es el padre de 3 hijos de ella. Se casaron. Pero entonces me llama con una cosa. Peor que tú. Ahora me ha parecido un hombre bueno y lo prometí al Señor. Mira, hermano, el Señor no es tonto. Si te apareció, agárralo. Y ya yo me ocuparé de enredarme con el Señor por tu mala cabeza. Pero hermano, antes de prometer algo, tenemos que tener sensatez, que es lo que estamos prometiendo. Y si tú prometes con el Señor, hermano, cúmplelo. Cúmplelo. San Pablo sigue esta tradición en la iglesia. Estas palabras de Jesús, cuando dice San Pablo, el juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede presentarse con verdad, con sensatez y con justicia. ¿Por qué lo exige? El nombre de Dios lo exige porque la santidad del nombre de Dios. Y yo creo que si uno está creciendo en el Espíritu, tenemos que empezar a mejorar eso. Tenemos que empezar a sacar de nuestra boca, del lenguaje diario, el nombre de Dios. Y los americanos ni lo digan. Los americanos dicen, oh my God, por cualquier bobería y por cosas malas. Peor todavía. Tenemos que empezar a cuidar el nombre santo de Dios. Porque fíjate que en ese nombre santo de Dios, tú fuiste bautizado. En ese nombre santo de Dios, te introdujeron en el pacto de Cristo. Por eso nosotros muchas veces en la oración decimos, nosotros nos ponemos bajo el amparo del nombre de Dios. Dios llama a cada uno por su nombre. Y el nombre de todo el mundo debe ser santo, pero sobre todo debe ser el bendito nombre de Dios. Por eso este segundo mandamiento, que para tener claro, prohíbe todo uso inconveniente del nombre de Dios. Y no habla de la blasfemia. ¿Qué cosa es la blasfemia? La blasfemia es el uso, ya no el uso indebido, es la profanación del santo nombre de Dios. Y eso lo dice muy bien el catecismo de la página 2150 al 2155, dice el catecismo. Ese es el segundo mandamiento que nosotros lo tenemos resumido como no tomar
el nombre de Dios en vano. Y como lo tiene San Agustín, es bien sencillo de entender, no usar el nombre de Dios por gusto. Por gusto. Por eso si uno quiere crecer en el Espíritu, tenemos que empezar a tener cuidado con las cosas que cuando nosotros usamos y cómo nosotros usamos y en qué ambiente nosotros usamos, porque eso es otra cosa. No podemos usar el nombre de Dios en un ambiente que es una podredumbre y es una porquería. Es mejor no mencionar a Dios en esos lugares, a no ser que vayas a predicar, por supuesto, pero tenemos que empezar a respetar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es más que un sonido. El nombre de Dios es la esencia de ese ser que nosotros adoramos. Y ni hablar del nombre de Jesús, porque el único nombre propio que tiene Dios es Jesús. Yo soy el que soy, es una definición, pero Jesús es el nombre propio. Porque yo soy Dios, no tiene que diferenciarse de otros dioses, porque no hay más ningún Dios. Pero Jesús encarnado sí tiene que diferenciarse de sus hermanos. Por eso, si Dios llega a tener un nombre propio, es el nombre santo de Jesús. Que es tan santo que dice San Pablo que al pronunciar el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el mundo espiritual y en el mundo físico. Militar es así, que cuando un exorcismo o una oración tú le mandas al demonio en el nombre de Jesús, el demonio tiene que obedecer. Es el poder que tiene. A mí nunca se me olvidó una hermana que iba al otro grupo, no, esa hermana hace muchos años que no viene al grupo. Yo a algunas personas le he hecho ese cuento, esa hermana, cuando dimos esa clase, al principio del grupo, ella se lo comentó a una pariente, el poder que tiene el nombre de Dios. O sea, una muchacha jovencita, esas cosas que se dicen, uno habla que uno cree que los muchachos no oyen, y después esta hermana me hizo el cuento, que la muchacha le contó con pocos tiempos, meses después de eso, ella fue a sacar dinero de un ATM por la mañana cuando iba para el trabajo, y lo único que se acuerda es que le pusieron una cosa en la espalda y le dijeron, camina para el carro y ni te muevas. Y la muchacha le pusieron una pistola en la espalda, la metieron en el carro y ella no se vuelve, parece que le pusieron algo aquí, parece que era cloroformo o algo que la durmió, y ella no se recuerda más nada hasta que se despertó, y este hombre, por un lugar lejísimo por ahí, en unos matorrales, le estaba rompiendo la ropa. Y dice que ella nada más ya se acordó de lo que le dijo esta persona, la tienda, y dice que le dijo, entre tú y yo está el nombre de Jesús. Y dice que el hombre pegó un brinco como de 3 metros. Y dice que estuvo callado la boca un rato, y dice que a poco rato le dijo, vístete. Y ella se arregló el vestido como pudo y dijo, móntate en el carro. Y ella se montó sin saber, la llevó al parqueo, donde había dejado el carro, y le dijo, bájate. Y la dejó. Y aquí tenemos una hermana que no vino hoy aquí, hoy hace unos 2 o 3 semanas que no vino, pero esa tienda está entre nosotros, que ella tiene un carro de esos de helado. Y hace como menos de un año andaba con el carrito de helado por un barrio malo de Miami, y un tipo le puso una pistola y le dijo, dame lo que tiene. Y ella le agarró la pistola y le dijo, en el nombre de Jesús te quito, soy de aquí. Y el hombre se fue corriendo. No sé si sería por el nombre de Jesús, ella está loca, ¿de dónde salió? Pero que funcionó. El nombre, hermano, es que el nombre de Jesús, el nombre de Dios, tiene poder. Al nombre de Jesús. Yo siempre le digo a las personas que en oración, en momentos de apuro, en momentos de angustia, lo que tienen que hacer es pronunciar el nombre de Jesús. El tercero de los mandamientos en relación con Dios es: recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso en honor del Señor tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tus hijos, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen. Y el séptimo descansó. Y por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo santificó. Esto es lo que dice. Y vamos a ver hoy sobre todo la semana que viene, porque es un tema un poco más largo, que no tenemos tiempo hoy de terminarlo, porque esto es una de las cosas que usan los adventistas y los testigos de Jehová para decir que la iglesia cambió el sábado por el domingo. Y eso es una tremenda falsedad. Eso está en el ambiente religioso de moda desde el siglo XIX. Antes del siglo XIX nunca nadie habló de celebrar ni guardar el sábado. Primero que nada, tenemos que acordarnos siempre que esta alianza, ¿qué cosa? ¿Qué pasó esta alianza? Terminó en la cruz de Cristo. Esta alianza se acabó. Cuando Cristo dijo, todo se ha cumplido, que se rasgó el velo, se acabó la alianza. Y con esa alianza que se acabó,
el culto del templo, las profecías, el pacto y los libros que van adjunto a esa alianza. Se terminó la alianza. Estamos en una alianza nueva. Eso es lo que mucha gente no sabe. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que te daba acceso, para que usted entienda lo que le voy a decir del sábado después, qué es lo que te daba acceso a esta alianza? ¿Qué es lo que te adentraba dentro de la alianza? A ver, la circuncisión. La circuncisión es lo que te hacía parte de esta alianza. Si tú quieres guardar esta alianza como está, tú tienes que comenzar por hacerte la circuncisión. Punto. ¿Por qué le digo esto? Por los adventistas y los testigos de Jehová. No, yo guardo el sábado. ¿Tú guardas el sábado? Circuncídate. Y sin anestesia, como manda el ritual judío. Sí, porque hay una hipocresía. Yo guardo el sábado, pero no cumplo. No, la ley es una sola. O la coges completa, o la dejas completa. Tú no puedes coger un pedazo de la ley, de la Torá. Y si tú estás en ese pacto y guardas el sábado, tú tienes que cumplir la ley que también te dice en el Levítico, que si tu hija se acuesta con otro hombre, la sacas afuera del pueblo y la matas a pedrada. Tú la ley no puedes tomarla, y los adventistas vienen con esa morcega a decir, no, porque hay una ley sanitaria y una ley divina. No, yo que voy recto los años, pregunto a los judíos, para el judío no hay ley sanitaria ni ley, para el judío la Torá es la Torá, del principio al fin, los 5 libros, y ellos lo cumplen al pie de la letra. Igual que el testigo de Jehová, mira tu normalidad, no se pone en sangre, porque dice el Levítico que no tomarás sangre, ¿no? Pero entonces los judíos, tú sabes que son los judíos ortodoxos, ¿verdad? Los que se visten de negro con los chorón. Esa gente guardan la ley como los antiguos fariseos. Esos judíos se ponen transfusión. Ahora, si esos judíos que guardan la ley minuciosamente, palabra por palabra, se ponen transfusión, ¿cómo va a llegar un americano en el siglo XIX a decir que no se puede poner? Si la Biblia insinuara que la transfusión no se puede poner, créeme que esos judíos no se la ponían, porque ellos no se sientan al lado de uno que no sea judío. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que dice la ley? No tomarás sangre. No. ¿Por qué? Y yo decía, ¿por qué la ley de Dios no puede prohibir las transfusiones? No, por una cosa muy sencilla. Hace 4.000 años no existían las transfusiones. ¿Cómo tú vas a prohibir algo que faltan 3.000 años para que surjan? Tú no puedes prohibir. ¿Ustedes pueden prohibir algo del año 4.000? Si ustedes ni saben qué va a haber cómo la Biblia va a prohibir la transfusión, cuando la transfusión en esa época ni se sabía qué cosa era. Lo que la Biblia prohíbe es tomar la sangre de los animales sacrificados en cultos paganos. ¿Por qué? Porque el que tomaba la sangre del animal se ponía en comunión con el Dios, con el Dios. Por eso Jesús después que nos va a dar Jesús a beber su propia sangre. ¿Tú me entiendes cómo cogen una parte del pacto y les tiran y otras le inventan? Pero tenemos que entender que tanto las imágenes, como vimos, como el día del sábado, pertenece a qué alianza? A la primera alianza. No pertenece a la segunda alianza. ¿Qué hizo Jesús con estas leyes en el Sermón del Monte? En el Sermón del Monte Jesús cogió estas leyes y la puso en el lugar que le corresponde. Por eso Jesús dijo, no vengo a destruir la ley, vengo a cumplirla. Pero a eso es lo que ellos ponen ese ejemplo. ¿Por qué? Pero eso tampoco yo entiendo lo que quiso decir Jesús. Cuando dice Jesús que no vino a destruir la ley, que vino a cumplirla, no quiere decir que Jesús vino a ponerse bajo la ley y a ponernos a nosotros bajo la ley. Cuando Jesús dice que vino a cumplirla, quiere decir que Dios dio esta ley. ¿Los judíos la pudieron cumplir? No. Ninguno, todos fallaron en esas leyes porque eran muchas. Jesús, como era perfecta, ¿qué cosa hizo? La cumplió. Y cuando la cumplió, la terminó. Cuando él dice cumplirla es como cuando tú dices, yo cumplí 3 años de cárcel. Cuando tú dices, yo cumplí 3 años de cárcel, ¿qué es lo que quiere decir? Que tú viviste eso 3 años y terminaste la sentencia. Jesús dice, yo cumplí la ley porque la vivió y la agotó. Se acabó. Como tú terminas la cárcel, agotaste el tiempo que te pusieron. No, cumplirla no quiere decir ponerse a decir, no tomo esto, no como esto, no como aquello. Por eso Jesús va a decir, cuando le dicen los judíos a Jesús, mira, tus discípulos cogen espigas el día del sábado. ¿Qué dijo Jesús? El hombre no se hizo para el sábado. El sábado se hizo
para el hombre. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no estamos bajo el sábado. Nosotros no andamos así bajo el sábado, sino que nosotros somos los dueños del sábado. Por eso los hipócritas, si una burra tuya se cae en un hueco el sábado, tú no vas a sacarla. ¿Por qué este problema que vamos a estar la semana que viene, del sábado? Porque el Señor, fíjate lo que dice el Señor, y eso lo hablamos cuando hablamos de Génesis. Recuerda el día del sábado, 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el séptimo día, ¿qué cosa? Descansarás. ¿Por qué? Y lo dice, porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo Dios el día del sábado y lo santificó. Cuando hablamos de eso, en Génesis, hablamos cómo el Señor presenta esta explicación como si fuera Dios un hombre, porque Dios se puede cansar. No, entonces si Dios no se cansa, Dios no puede descansar. ¿Qué es lo que quiere decir que Dios descansó? ¿Se acuerdan cuando hablamos de Génesis? Cuando dice que Dios descansó, quiere decir que Dios terminó lo que había hecho. Como cuando tú estás pintando un cuadro y tú terminas el cuadro y cuando tú terminas te paras y lo miras y dices, wow, qué bonito. Ya, si tú terminas el cuadro y le dices, wow, qué bonito, ¿qué tú haces con el cuadro? Lo contemplas, pero tú sigues trabajando en el cuadro. Eso es lo que quiere decir que Dios descansó. Dios hizo la creación y terminó y la miró y dijo, la bendijo. Quiere decir bendecir, decir bien. Dijo, qué bella es esta creación. Ese descanso de Dios es que Dios entró en su gloria porque Él terminó de obrar, de crear. De ahí en adelante no se crea más nada. Nosotros mismos somos los que mantenemos lo que Dios creó. Y por eso 7 días dijimos, ¿se acuerdan por qué el séptimo día? ¿Se recuerdan por qué? ¿Se acuerda? ¿Cuál es la raíz? Jorge, ¿se acuerda? ¿Cuál es la raíz del número 7 en hebreo? Shevat es el número 7. Y también Shabbat día del sábado, ¿se acuerdan de la palabra Shabbat? Se es Shabbat porque viene la raíz de la palabra 7. Que es Shabbat, que es la palabra pacto. Por eso quiere decir que el día, cuando Dios termina toda la creación, ¿qué es lo que cierra? El pacto. Es lo que cierra el pacto. Y cuando Dios cierra el pacto, en el momento que el hombre se une a la mujer, y dice, este es hueso de mi cuerpo. Ahí el Señor hizo la perfección. El hombre que puede engendrar y la mujer que puede engendrar se unen y termina la obra de Dios, porque el hombre sin la mujer no puede engendrar, y la mujer sin el hombre no puede engendrar. Por eso cuando Dios termina la creación, que el hombre se une y dice, este es hueso de mi hueso, es el pacto entre el hombre y la mujer, que lo que cierra todo el proceso de ¿qué? De la creación. Y Dios dice, ya yo no tengo que crear, ahora quien va a crear de ahora en adelante es el hombre y la mujer, que es cuando cierran el pacto, y es cuando el demonio entra y rompe el pacto y comenta la historia de la creación. Por eso el Señor le dice a Israel, que cogiera el sábado. Vamos a ver esto en Apologética la semana que viene. Lo que el Señor le dice en este mandamiento a Israel es que cogiera el sábado como Él cogió el séptimo día. ¿Cómo Dios cogió el séptimo día? Dios miró su obra y ¿qué dijo? ¿Qué obra más? Si fuera americano hubiera dicho, wow. Dios miró la obra, la creación y dijo, qué obra más maravillosa. Dios se regocijó en lo que vio. ¿Y quién era la parte arriba de la creación? El hombre y la mujer imagen. Dios se regocijó. Fue un día de contemplación. Porque Dios que se puso a hacer, contemplar la belleza. Por eso descansa, no crea. ¿Qué es lo que hace? Contempla la belleza de lo que Él creó. ¿Y qué le dice Dios al hombre en su pacto? Trabaja 6 días, pero dedica un día ¿a qué? A contemplar la belleza y la gloria de lo que Dios te ha dado. ¿Ustedes entienden eso? Ahora, como siempre, como se metió el demonio en Jardín del Edén y todo lo torció, se metió aquí. ¿Y qué ha hecho Israel del día de contemplarla y gozarse en la día de fiesta? Día de gozarse en la obra de Dios. ¿Qué ha hecho Israel de ese día? Un día de espanto. Un día de esclavitud, un día de espanto. Lo que hemos de Israel lo sabemos. Ustedes no se imaginan lo que es un Shabbat en Israel. Porque ellos dicen, ahí viene la mentalidad. La ley no es mala. Malas son la gente que interpretaron la ley. Pasa como el Concilio Ecuménico Vaticano II. El Concilio Ecuménico Vaticano II fue buenísimo. Pero ¿tú sabes qué fue lo malo? La gente que aplicaron el concilio, que se pusieron a hacer cosas que no estaba dicha por el concilio.
Eso pasó con Israel. Hermanos, eso es la misma tentación de todos nosotros. Querer mejorar la obra de Dios. Cuando queremos mejorar la obra de Dios, le echamos a perder, para no decir la palabra que estoy a punto de decir. Y que todos ustedes la habrán pensado también. ¿Qué hizo Israel? Día de descanso. ¿Pero de descanso de qué? De contemplación. Como el padre que viene del trabajo y se siente, se pone a ver los niños que están jugando y se contenta y se goza con ver la niña que carga el niño. Eso es lo que era el Shabbat. Pero Israel dijo, día de descanso quiere decir que no podemos hacer ni el más mínimo trabajo. Y por eso vemos que cuando vamos a Israel, desde ahora, desde la época de Moisés hasta el día de hoy, tú vas a ir a un hotel a Israel y ni se te ocurra entrar en un ascensor que dice Shabbat, porque ese ascensor para en todos los pisos, hayan gente o no hayan gente, abre como 14 o 15 o 30 segundos, aunque no haya nadie. ¿Por qué? Porque los judíos no pueden apretar el botón, porque para ellos apretar el botón es trabajo. Entonces ellos no pueden prender la luz después que cae el sol el viernes. Ellos prenden la luz el viernes cuando el sol no ha caído y no la vuelven a apagar hasta que cae el sol el sábado, porque levantar el chucho de la luz es trabajo. ¿Tú me entiendes? Como una cosa buena de Dios, Israel, un momento de contemplación, la ha convertido en una angustia. Ellos viven angustiados el sábado. ¿Tú sabes qué fue? El demonio le robó el Shabbat a Dios. Porque Dios quería ese día de fiesta, es el Shabbat. ¡Qué maravilla! Vamos a la playa, vamos a disfrutar las cosas de Dios, vamos a hacer camping, vamos a pasarla bien. Ellos no, yo no puedo hacer esto. Ve a Miami Beach y los verás sentados en los portales hasta que pase el Shabbat, porque no pueden caminar una cierta cantidad de pasos. Pero entonces el truco que ellos hicieron. Ellos no pueden caminar una cierta cantidad de pasos. Pero entonces ellos, si quieren caminar, aquí en la casa de un amigo el viernes, ponen dinero cada cierto espacio. Porque hay una ley en la Mishnah que si te pierde dinero, tú puedes caminar tantos pasos para buscarlo. Entonces ponen dinero, caminan estos pasos, encontré el dinero, camino otros pasos, encontré el dinero. ¿Tú me entiendes? Por eso es lo que el Señor Cristo le dijo, ustedes se preocupan de las cosas externas y no se preocupan de las cosas internas. Nosotros estamos, pero también nosotros los cristianos le hacemos trampa a Dios, y más grosera muchas veces. Pero lo que quiero que ustedes entiendan, cómo la ley fue buena. Es Israel quien pervierte y eso es lo que pasa con el Shabbat. Por eso Jesús lo dijo. El Shabbat no se hizo como una piedra para que a ustedes les cayera arriba. Ustedes se hicieron para disfrutar el Shabbat. El hombre se hizo para disfrutar el Shabbat. Sin embargo, ¿quién domina ahora al hombre? El Shabbat domina al hombre. En vez del hombre disfrutar del Shabbat, el Shabbat domina al hombre. ¿Cuántas anécdotas tengo yo del sábado en Israel? Esta vez que nosotros fuimos y una muchacha judía rusa que estaba recién llegada a Israel, le calentó un poco de leche para un niño que iba en el grupo y la expulsaron del hotel. Perdió el trabajo porque prendió fogón. Porque andan los inspectores por los hoteles tocando la hornilla de los fogones, a ver si han calentado algo. Y los que vamos a Israel sabemos que el Shabbat comemos comida fría. Por eso siempre cuando vamos a Israel, el Shabbat, nos vamos a comer al barrio árabe o al barrio cristiano para poder, porque en Israel, y en los barrios ortodoxos, los ortodoxos ponen barricadas para que nadie maneje. Porque ellos no quieren ni siquiera que se maneje. Y tú ves que Israel, Jerusalén, es una ciudad cosmopolita llena de carros, el viernes a las 5, cuando el último rayo de sol hace así, Jerusalén se muere. Ni un carro, ni un ómnibus, ni un policía, ni nadie en la calle, ni un negocio abierto. Nada. Y tú ves que la gente vive angustiada, los muchachos jóvenes viven angustiados para que se acabe el dichoso Shabbat. Y eso no, Dios no dio sábado para incordiar a la gente, dio el sábado para que la gente se gozara. Y eso es lo que entendió el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Dios dio un día para que se acordaran de lo que Él había creado. En el nuevo pacto no hay un día santo. ¿Por qué no hay un día santo? Porque todos los días son santos. Yo no tengo que esperar que llegue el sábado para acordarme de Dios. Yo me acuerdo de Dios lunes, martes, miércoles. El domingo no es un Shabbat. El domingo no es día de descanso. El domingo es día de adoración. El domingo es día de adoración.
No es día de descanso como judío. Por eso nosotros no guardamos el Shabbat, porque el Shabbat es propio de la antigua ley. Y para cómo está como profanado y distorsionado. Jesús cogió espiga. En sábado Jesús curó un paralítico. ¿Se acuerdan? Jesús cuando cura el horror de los judíos, curó a alguien el sábado. No hay 6 días para que cures a nadie. ¿Por qué lo curas este día? Cuando Jesús le dijo, si se te cae una burra hoy, tú no lo vas a sacar. Y este es un hijo de Adán que lleva 30 años enfermo. Y tú te escandalizas porque yo curo. Cuando cogieron las espigas, le dice Jesús, ¿acaso David no comió los panes de la proposición? Y los panes de la proposición, ¿tú sabes cuáles son los panes de la proposición? Los 12 panes que estaban en el santo de los santos, en la presencia de Dios. David los cogió y se los comió. ¿Por qué David se comió los panes de la proposición? Porque tenía hambre. ¿Y qué es lo que quiere decir Jesús? Las cosas de Dios no están para oprimirnos a nosotros. Las cosas de Dios están para servirnos a nosotros. ¿Qué es más importante? ¿Unos panes puestos para Dios que se ponen duros o comérmelo yo porque tengo hambre? Y ese es el mensaje de la parábola del buen samaritano. El sumo sacerdote que iba para Jerusalén, cuando vio el hombre herido, ¿qué hizo? Dio la vuelta. ¿Y por qué dio la vuelta? Porque si él rozaba la sangre, él se volvía impuro. Y si se volvía impuro, no podía ministrar en el templo, y a él le tocaba ministrar en el templo. Si tú te pones a pensar, tú dices, bueno, tienes cierta razón, el hombre iba a ministrar, no le quiere fallar a Dios. Pero Cristo dijo, no, es preferible que tú ayudes al enfermo, que vayas a ministrarle a Dios, porque tú no puedes ministrar a Dios si tu corazón no tiene caridad. ¿Tú me entiendes cómo Israel las leyes las hizo como cuando el Señor da las leyes, no para meternos en una cárcel, sino para mejorar nuestra relación con Él? Y así nosotros tenemos que ver en la nueva alianza las leyes. Cristianos que no entienden eso, y también en la alianza nueva se han hecho una pila de leyes rarísimas que se las ponen encima. Pero el Señor da los mandamientos no para castigar a Israel, lo da para liberarlo. Para liberarlo, que es que le da los mandamientos. Y con el Shabbat, esta introducción al Shabbat, lo que vamos a ver la semana que viene, vamos a ver la doctrina de los adventistas, porque continuamente dicen que nosotros cambiamos el Shabbat. Nosotros nunca cambiamos el Shabbat. No hay un solo dato que Pablo haya guardado el Shabbat. No hay ningún dato que la iglesia primitiva nunca haya guardado el Shabbat. Desde la primera resurrección de Cristo, la iglesia comenzó a celebrar el domingo. Porque nosotros no estamos bajo la antigua alianza. La antigua alianza se acabó en la cruz de Cristo. Así que el martes que viene vamos a hablar del sábado. Y el otro de arriba me encanta. Vamos a hablar de honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Hoy en día hay que hablar también de ese, que es el único mandamiento que tiene bendición. Así que la semana que viene, pues seguimos con la apologética de Shabbat para que usted aprenda cómo contestarle a un adventista o a un testigo de Jehová, que son las dos sectas que promueven el sábado. Y esa doctrina de guardar el sábado, recuérdense, nunca estuvo en la iglesia hasta la segunda mitad del siglo XIX. 19 siglos que la iglesia celebró porque ellos dicen que Constantino inventó el domingo, pero eso lo vamos a hablar la semana que viene. El espíritu de los muertos, todo eso el Señor se lo dice, le dice el Señor a Israel, si tú haces todo eso, vas a perder la tierra como la perdieron la gente que estaban antes que tú. Y hoy en día el Señor nos sigue. ¿Qué cosa lo que el Señor le quiere decir a Israel a través de esas palabras? No seas como el pueblo del cual yo te saqué. Tú eres un pueblo santo, un pueblo que me pertenece a mí, ya no pertenece a Faraón. Si tú fuiste esclavo de Faraón, cuando tú saliste, cruzaste el mar, ya tú transferiste el trabajo que hacía Faraón, lo transferiste a mí, que soy un Dios vivo. Eso es lo que quiere decir. Y en todo esto, el germen de todo esto está el germen de Génesis 2.3. El eco de Génesis 2.3 está a través de toda la Biblia y llega hasta el día de hoy. ¿Qué eco de qué? Las palabras de Satanás o de Luzbel en ese momento, el ángel, a los primeros hombres. Tú serás como Dios. Con lo que le dijo Satanás a los primeros hombres. Tú serás como Dios. Si conoces el bien y el mal, tú vas a ser igualito a Dios y no morirás jamás. Esa palabra, ahí parten todos los sacramentos y la alianza.
Yo no soy un Dios cualquiera, yo soy el Dios que te liberó, yo soy el Dios que abrió el mar en dos delante de ti, yo soy el Dios que hundió el ejército de Faraón, el ejército más poderoso de aquellos tiempos. Yo, ese Dios, te digo, no tendrás otro Dios delante de mí. A nosotros nos parece extraño eso, pero acuérdense que en Israel venía de la cultura 400 años en Egipto, donde Egipto adoraba multitud de dioses. Estuvimos hablando de la adoración, estuvimos hablando de por qué el Señor prohíbe a Israel hacerse imágenes. Eso hablamos el martes pasado, porque el Señor en la primera alianza prohíbe a Israel hacerse imágenes de un Dios que no tenía figura. Hablamos como el Señor ya a través de Pablo dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible en la nueva alianza. Pero también este mandamiento de no tendrás otro Dios fuera de mí, no adorarás otro Dios, no te postrarás delante de ninguna imagen de dioses ajenos, también prohíbe la adivinación y prohíbe la magia, prohíbe todo tipo, y así lo va a decir más adelante el Deuteronomio 18, y las lenguas y las costumbres y los modismos propios de la época. Por eso el Señor del Éxodo es el primer intento de cómo el Señor quiere que el hombre sepa las cosas que le agradan y las cosas que le desagradan. Y después, más tarde, en el segundo pacto, el Señor nos va a dar la gracia, que para este momento, acuérdense que esta gente no tiene el Espíritu Santo, esta gente está privado de la gracia. Israel no tiene gracia santificante ninguna, es un pueblo que camina en la carne prácticamente, y por eso Dios le da unas reglas así tan tajantes. Es como los niños, le explicaba a ustedes como las otras anteriores, como cuando un niño no le habla al niño de una forma, y cuando ese niño ya es adulto no le habla a ese niño de otra forma. Así Israel le está hablando aquí a Israel, como le está hablando Dios a Israel, como cuando se le habla a un niño. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Más adelante San Pablo ya nos habla hablar de una forma diferente. Pero recuérdense que todo en el capítulo 20 del Éxodo, todos los mandamientos y toda la alianza está ligada a estas palabras. Yo soy tu Dios que te sacó del lugar de la esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. De ahí. Estábamos hablando cómo el Señor comienza esta sesión. ¿Se acuerdan? Lo tenemos que recalcar, como siempre hacemos a través de todos los libros, cómo el Señor da los mandamientos en el monte Sinaí a Moisés, no como un castigo, sino como una vía de cómo una persona debe ser santa. Eso es lo más importante. Muchas veces vemos los mandamientos, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. El problema es que como hemos estudiado ahora en Génesis, de época de los patriarcas, y todo eso, el hombre no sabía cómo agradar a Dios. Recuerden que estamos 4000 años atrás de nuestra era, en una mentalidad totalmente diferente. Por eso también les he dicho en todos los estudios de la Biblia que uno tiene que, para entender la Biblia, tiene que leerlo con la mentalidad del que lo escribió. Si no, tú no entiendes la Biblia. ¿Por qué con la mentalidad con que se escribió? Porque muchas veces nosotros leemos la Biblia como un libro de historia del siglo XXI. Y por eso que no entendemos nada. Es un gran error leer la Biblia con mentalidad de historia del siglo XXI. Recuérdense que lo principal del libro de la Biblia no es la palabra escrita, sino es el mensaje que Dios nos quiere transmitir y que lo transmite con la mentalidad propia. 8 del capítulo 10 en adelante, el Deuteronomio va a decir, cuando llegues a la tierra, cuando vayas a la tierra, yo oigo como un eco por ahí. Yo digo algo y yo oigo un eco de ahí. Bueno, a lo mejor hay que bajar un poquito la bocina. Bueno, dice Deuteronomio 18:10, cuando llegues a la tierra que yo te voy a dar, no imite las costumbres de las personas que están ahí, porque esas personas que están en esa tierra perdieron su lugar precisamente por practicar esas cosas. Y el Señor le da una lista de las cosas que no debe practicar. No pasarás a tu hijo por el fuego. A nosotros nos parece un poco extraño eso de pasar a los hijos por el fuego, pero es que una de las iniciaciones de Dios Moloch y otros dioses, que era que a niños recién nacidos se pasaba por encima del fuego cuando se consagraba el Dios. Por eso no pasas a tu hijo sobre el fuego, es decir, no consagres tu hijo a dioses extraños. No consulte las estrellas desde el albor de la alianza, primera alianza en el desierto. El Señor le dice bien claro al pueblo de Israel, no consulte los astros. Le dice también, no consulte los espíritus